Eh, ok, entonces estamos grabando y ojalá se puede unir a Arely de nuevo. Entonces, bueno, no sé si se recuerdan, pero la vez pasada lo que hablamos era el tema de las dos tradiciones distintas que hay cuando estamos organizando en movimientos sociales, que hay los movimientos populares, que tiene que ver con la protesta masiva, por un lado, y por el otro lado hay las organizaciones estructuradas de base. Y que dentro de la historia de los movimientos sociales en los Estados Unidos, pero también en otros países, lo que vemos son esas dos tradiciones, y lo que estamos tratando de hacer es entender las dos para poder realmente integrar lo mejor de los dos, para poder crear movimientos que son fuertes, que pueden llegar a números masivos, que pueden cambiar la forma de pensar y ganar cosas grandes, pero al mismo tiempo que también pueden crear estructura fuerte, que no estemos siempre dependiendo de cuál es si hay energía en el momento y después se cae la energía y se cae todo, ¿no? Entonces, bueno, eso, todo lo que vamos a estar hablando en las siguientes semanas es cómo en Cosecha vemos que podemos integrar lo mejor de los movimientos populares, y también lo mejor de lo que sabemos de cómo se organiza organizaciones de base. Hay preguntas antes de seguir. ¿Tienen algunas preguntas sobre lo que se habló la semana pasada, cosas que le quedan en mente, inquietudes que quieren tomar el momento ahora para hablar o preguntar? No. Ok. Entonces sigo adelante. Um, para todos, a ver. Ok. Esto para los que ya han participado en un entrenamiento como inicial de Cosecha no es nada nuevo. Mucho de lo que tratamos de hacer en el entrenamiento de iniciación de Cosecha es ayudarle con el pirámide, el ejercicio del pirámide y todo eso, es ayudarle a la gente pensar en los dos tipos los dos teorías de poder, pero vamos a hablar un poco sobre esto, y específicamente mucho de esta presentación se enfoca en realmente entender la teoría de cómo es que los movimientos populares logran crear el cambio. Entonces nos estamos enfocando ahora no menos en la teoría o la tradición de las organizaciones de base, y más en la teoría de realmente entender de forma profunda cómo es que movimientos populares logran ganar cambios grandes en la sociedad. Entonces, empezamos con la idea de las dos teorías de poder, que quizás para algunos de ustedes no es nada nuevo, pero sí, la idea básicamente es que toda sociedad y todos los políticos, todas instituciones, eh, todos líderes básicamente usan un sistema de instituciones para mantener su poder, y que esas instituciones sean las leyes, la policía, el sistema educativo, las grandes industrias, todas esas instituciones que mantienen un sistema de poder dependen de la participación activa de la población, de la gente, que cada día nosotros participamos. Y bueno, seguimos. Entonces, hay dos formas distintas de pensar en cómo funciona el poder. La primera es, la llamamos en inglés the monolithic view of power, o se puede traducir en español como el poder elitista, que básicamente dice que
El que tiene poder en la sociedad es el que está arriba, el que dirige controla las leyes, controla el dinero, básicamente toma las grandes decisiones que afectan la vida de cada uno de nosotros. Entonces, estamos pensando en una ciudad, sería como el alcalde, en un estado sería el gobernador, en el país sería el presidente y el Congreso, y quizás dueños también de grandes corporaciones. Y esa teoría de poder dice que si uno quiere cambiar las cosas, entonces lo que tiene que hacer uno es tratar de poner presión, usar cualquier poder que tiene uno para tratar de cambiar la posición de esa persona que tiene poder, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno puede usar el poder de voto para quitar un senador, o uno puede tratar de poner mucha presión pública para tratar de cambiar la posición de un presidente, todo ese tipo de cosas, ¿no? La segunda, pues esa es la primera teoría de poder. Voy a hacer esto medio rápido porque mucho de esto ya lo hablamos en el entrenamiento inicial de cosecha. Pero ok, la segunda de teoría de poder, podemos decir el poder popular, que básicamente lo que dice es que ningún líder, ningún político, ningún gobierno puede tener cualquier tipo de poder si la gente no decide cada día de cooperar con el sistema. Y que básicamente ningún pueblo se va a dejar gobernar, o que básicamente nosotros cada día, como nos ponemos de acuerdo y conforme con los políticos, los líderes que están arriba, simplemente participando con el sistema. Entonces, que por ejemplo, a ver, que nosotros participamos en todas estos distintas instituciones. Participamos con el sistema de educación, participamos con las grandes industrias, participamos con el gobierno pagando impuestos, por ejemplo, y que si el pueblo decide no cooperar en números masivos, entonces los que están arriba pierden ese poder. Y esos son básicamente, esas son las dos teorías básicas del poder. Y para los que tenemos tiempo organizando, en particular, bueno, todo tipo en realidad mucho tipo de movimiento, y también en organizaciones de base, estamos acostumbrados de hacer una campaña, y cuando hacemos la campaña, la primera cosa que preguntamos es quién es, en inglés, quién es el target, ¿no? ¿Quién es la persona que nos puede dar lo que queremos y qué es lo que podemos hacer para tratar de poner presión para que esa persona tome nuestro lado, ¿no? Cambie de posición. Entonces, por ejemplo, estamos acostumbrados a hacer acciones donde vamos y nos enfrentamos contra el alcalde o mandamos peticiones, y todo eso tiene que ver con tratar de convencerle de cambiar su forma de su posición, y eso uno lo puede hacer a través de como contar su historia y tratar de cambiar la forma de pensar de ese político o dueño de compañía o lo que sea, o se puede hacer también tratando de usar el poder que uno tiene, y pensando también en el interés de ese político. Entonces uno puede mandar muchas peticiones para mostrar, mira, mucha gente en tu distrito está a favor de nuestro tema, así que tienes que cambiar tu posición. ¿Sí me explico? ¿Se entiende? Sí. Sí, verá. Ok, súper.
Ok. Ahí. Ok. La otra forma de ver el poder popular o el poder social es básicamente lo que ya estaba diciendo, que un político, que nosotros tenemos mucho más poder de lo que pensamos, porque cualquier presidente, cualquier político, cualquier líder, aunque sea un dictador de un país, si la gente decide en números masivos no cooperar con el sistema, con las instituciones que le mantienen en poder, todo se viene abajo. Entonces, por eso ese dicho que la gente no conoce su verdadero poder. Y aquí en esta fotito ves lo que pasaría si todos, en vez de estar ahí protestando el político, si se simplemente caminan y se salen de la tabla y todo se viene abajo, ¿no? Entonces, esto es un dicho de un Bill Moyer, que es básicamente alguien que estudió muchos movimientos sociales en los Estados Unidos. Y lo que dice es que el propósito de los movimientos populares es cambiar la forma de pensar de la mayoría de la población, porque al final de cuentas es el pueblo que tiene el poder. El pueblo puede preservar el sistema como está, así como está, o puede impulsar el cambio social. Entonces, por eso si estamos mirando dentro de la tradición de los movimientos populares, la meta de los movimientos sociales no es de tratar de poner presión a los políticos que están arriba, sino convencerle al pueblo de usar su poder de la no cooperación masiva. Entonces, lo que significa es que en vez de estar constantemente pensando en qué es lo que va a, qué tipo de poder tenemos frente a un político, tenemos que en vez siempre estar pensando en cómo le vamos a convencer al público de estar de estar con el movimiento. O sea, cómo vamos a convencer una mayoría del público que quizás no saben si están, en caso de Cosecha, por ejemplo, tenemos que convencer una mayoría del público de estar a favor de la protección permanente para los 11 millones. Y tenemos también que convencer a los que ya están con nosotros, la comunidad migrante y los aliados, que usen su poder masiva de la no cooperación porque así es la teoría, que si en números masivos decidimos no cooperar, entonces todo se viene abajo y piensa lo que piensa Trump o piensa lo que piensan los congresistas, que por los últimos 20 años no han hecho nada. Si nosotros decidimos en números masivos de no cooperar, entonces nos van a tener que dar la protección permanente. Así que en resumen, en vez de enfocarnos en el que está de arriba, es cosa de tumbar todo el pirámide. Ok, entonces vamos a hablar un poco de cuáles son las distintas formas de la no cooperación. Obviamente en Cosecha, esto es una foto de Gemma y otros líderes en Michigan que lanzaron un boicot contra el pavo. Entonces, Cosecha obviamente es un ejemplo de un movimiento que estamos tratando de usar nuestro poder de no cooperación, en particular nuestro poder económico como consumidores, como trabajadores en este país, para mostrar el país que depende de la comunidad migrante. Pero hay otras formas de no cooperación. Entonces, por ejemplo, aquí está un artículo de hace como un poco más de un mes, de pilotos en Lufthansa, que es una aerolínea alemana, que decidieron básicamente no cooperar con órdenes de deportación contra refugiados. Entonces, según la ley, los refugiados le estaban deportando de Alemania, y estos pilotos en números enormes decidieron simplemente no
no dejar, básicamente no volar los aviones. Y eso es una forma de básicamente, en vez de ellos, los pilotos estar como tratando de convencerle a Angela Merkel, la presidenta de Alemania, básicamente usaron su poder de no cooperación. Entonces hay muchas formas, hay miles de formas, podemos hablar un poco más, pero hay miles de formas de no cooperación. Pero llega la pregunta, ¿por qué no resiste más la gente? ¿Por qué no está la gente constantemente usando su poder que tenemos de no cooperación? ¿Qué piensan? Ok, yo creo que el sistema es un monstruo. So, cuando nosotros, por ejemplo, hacemos una manifestación, cerramos una carretera y mostramos nuestro poder, pero cuando ellos se manifiestan y manifiestan su poder, en una semana deportan a 1,000 personas en 5 diferentes estados, en 20 diferentes localidades, y eso afecta a 5,000 personas que son familiares directos que dependían de esta familia. Eso tiene ramificaciones de miedo y si esto lo multiplicamos por siglos de opresión, o sea, cada uno de los inmigrantes indocumentados como oprimidos vienen escapando de opresión también en sus tierras, y muchos de ellos por tradición han vivido oprimidos, si pertenecen a grupos indígenas o a grupos de obreros. Y bueno, es el miedo, el sistema. Estaba hablando del sistema, que es un monstruo y gasta muchísimo dinero para utilizar estos sistemas de opresión. Y es por eso que, bueno, nosotros tenemos un movimiento chiquito aquí de 20 personas o de 1,000 personas, pero cuando nos plantamos enfrente del monstruo, bueno, somos aplastados, ¿no? Y ellos también tienen un aparato de medios de difusión, eh, Univision, Galavisión, Fox News, CNN, y pueden decir lo que quieran. Entonces, eso también demerita o es utilizado para que la gente no se movilice. Y bueno, y eso sin hablar de otras instituciones históricas como la iglesia, los sistemas educativos en la escuela, y bueno, hasta ahí le paro. Muy verdad, Beto. Sí, por un lado tenemos todo un sistema educativo que cuenta una historia básicamente que le quiere convencer a la gente que no tiene poder, ¿no? Por el otro lado también eh, hay la posibilidad muy real de represión, y muchos, en particular inmigrantes que vienen a este país, han vivido represión real en sus países. Eh, y dentro de los Estados Unidos también hay represión real. Ahora lo que estamos viendo es que más y más Trump está usando a ICE para están básicamente persiguiendo activistas, eh, deteniéndoles y usando básicamente la amenaza de la deportación. Y es algo que se ha visto en toda parte del mundo donde hay movimientos sociales, que el gobierno, el Estado, usa todo lo que tiene en su poder, sus herramientas, la violencia que tiene, para tratar de reprimir la resistencia.
básicamente también no quieren que la gente conozca, que sepa cuál es su verdadero poder. Entonces, sí, la gente tiene muy buenas razones por qué no resistir. Encima de que también yo creo que también hay mucha falta de esperanza o desilusión, movimientos en el pasado que han fracasado, mucha gente que piensa que quizás si salen van a ser los únicos y no van a tener ese respaldo, que no va a llegar no llega a nada. Y muchas veces también creo que la gente simplemente tiene biles que pagar, tiene que avanzar con su vida sí, no se pueden estar enfocándose todo el tiempo, sacrificándose para una esperanza de un movimiento más allá de la vida de uno y las cosas que uno tiene que hacer día a día, ¿no? Pero, por el otro lado, sabemos que todos los grandes cambios en nuestra sociedad, todas las cosas que se ganaron, fue realmente usando el poder popular de la no cooperación. Que hay cosas más pequeñas que se ha logrado, o sea, no es decir que no se puede ganar cosas usando una teoría de poder monolítica. Entonces, por ejemplo, uno puede ganar muchas cosas al nivel local, tratando de poner presión, por ejemplo, para cambiar la posición de un alcalde. Pero las cosas, lo que uno ve cuando mira la historia, es que por lo general los cambios grandes sociales en realidad se logran no de poquito a poquito, pero como en oladas grandes de cambio que ocurren porque hay movimientos fuertes que están realmente usando el poder popular de la no cooperación. Entonces, lo que necesitamos lograr para poder ver cambios en este país son números masivos. Veo que alguien se metió a la llamada. Julieta, ¿te podrías presentar? Hola, ¿quién se metió en la llamada? Ok, no sé, si estás hablando no se te escucha. Ok, entonces vamos a seguir. Y si no estás hablando, sí, también te puedes poner en mute para que no se escuche mucho ruido. Ok. Entonces, hay también toda una ciencia básicamente de cómo funciona la resistencia civil, este poder popular, y muchos ejemplos en la historia, pero por lo general es algo que por muchas razones no se ha estudiado, como no es algo que todos lo estudiamos en la escuela o que enseñan en las universidades, y hay una razón por qué, obviamente. Entonces, ahorita voy a hablar un poco sobre la campaña de Birmingham. Y muchos de los ejemplos en la historia de los Estados Unidos de resistencia civil vienen del movimiento de derechos civiles en los años 60, que era realmente en los años 60 lo que vimos dentro de los Estados Unidos era como el comienzo, realmente como nació una nueva época de movimiento civil o de movimiento social en los Estados Unidos. Y en particular con el Civil Rights Movement en el
sur de los Estados Unidos, los distintos grupos, the Student Nonviolent Coordinating Committee, the Southern Leadership Conference, the Southern Christian Leadership Conference del Martin Luther King. Muchos de esos grupos empezaron realmente a pensar, a inventar nuevas formas de poder hacer crear movimientos sociales y hacer resistencia civil. Por esa razón, porque había tanta creatividad, tantas nuevas formas, nuevas cosas que estaban haciendo, estaban experimentando con nuevas cosas, que no solo resultó en muchos de los logros en los años 70 que desegregaron el sur, pero también, o de una forma, ¿no? Pero también lo que vimos es que nacieron otros movimientos que realmente tomaron esa inspiración del movimiento de derechos civiles en los años 60. Entonces, lo que vimos después del movimiento de derechos civiles era también el movimiento de los estudiantes contra la guerra en Vietnam, también el movimiento de los trabajadores en California de César Chávez. Todos esos movimientos realmente nacieron en gran parte por la inspiración y lo que estaban haciendo en el movimiento de derechos civiles en los años 60. Entonces, la campaña de Birmingham es realmente un ejemplo de cómo se usó la no cooperación masiva para inspirar unos cambios enormes en nuestra historia. Y una cosa interesante de la historia de la campaña de Birmingham es que lo que hicieron era, una cosa importante saber es que antes que decidieron lanzar la campaña en Birmingham, primero intentaron hacer algo parecido en Albany, Albany, Georgia, creo. Beto, ¿Albany queda en Georgia? Creo que sí. Ok. No es Albany, Nueva York, por si acaso. Ellos intentaron otra campaña en Albany para algo muy parecido de lo que al final hicieron en Birmingham. Y no funcionó. O sea, lograron ganar unas cositas y hicieron acciones de desobediencia civiles masivas. Usaron muchas de las mismas tácticas que al final usaron en Birmingham, pero no lograron llamar la atención de toda la nación como se hizo en Birmingham. Y básicamente el grupo del Southern Christian Leadership Conference, que era el grupo de Martin Luther King en ese entonces, básicamente después de la campaña en Albany, tomaron un tiempo para hablar y planificar y ver qué es lo que no funcionó bien en Albany y qué es lo que van a intentar de nuevo. Y básicamente decidieron ellos tomaron básicamente tomaron varios meses para planear una campaña corta de creo que solo 6 meses en total, la campaña en Birmingham, en contra de los negocios en el downtown de Birmingham que no ni estaban empleando afroamericanos o también eran negocios segregados, o sea que solo dejaban a blancos comprar en esos negocios. Y ellos escogieron Birmingham a propósito porque sabían que el jefe de la policía, que se llamaba Bull Connor, era súper racista, y la calculación de ellos básicamente era que si ellos lanzan una campaña de resistencia civil, usando las tácticas que habían ya usado en otras partes, desobediencia civil, marchas, en particular
marchas en zonas donde sabían que iba a haber mucha represión y mucha violencia de parte de la gente blanca racista. Básicamente ellos sabían que el jefe de la policía iba a reaccionar con mucho más represión y violencia muy abierta, y la calculación de ellos era que si ellos pueden mostrar la violencia del Estado de parte de Bull Connor, que toda la nación básicamente ya sería imposible ignorar la realidad de lo que estaba viviendo la gente en particular la gente afroamericana en particular en el sur de los Estados Unidos. Y lo que querían hacer es llamar la atención del público americano común y corriente que estaba ignorando lo que estaba pasando. Entonces, eso era la calculación de ellos. Y lo que hicieron es lanzaron una campaña en la cual hicieron desobediencias civiles masivas, tuvieron acciones en la cual lo que hacían era como dieron como una charla en una iglesia, un sermón, y ahí invitaron a todos los que estaban ahí, quien quería participar en una marcha el día siguiente. Y lo que sabían era que ellos, la ciudad de Birmingham, iba a hacer lo que estaban haciendo en muchas ciudades del sur, de básicamente criminalizar las marchas. Y ellos lo que insistían es seguir marchando, aunque sabían que les iban a arrestar. Y también, a propósitamente, querían llenar las cárceles. O sea, lo que hacían era que una vez que entraban a las cárceles, no usaban fianza, para a propósitamente llenar las cárceles con más y más personas que se estaban haciendo arrestar. Entonces lo que querían crear básicamente era como un quilombo en la ciudad. Encima que estaban usando boicots para la gente quizás que no se estaba haciendo arrestar, pero que quería también apoyar el movimiento a través de los boicots. Y al final había al final de la campaña, chicos muy jóvenes de la escuela, de la secundaria, algunos de 11 años, también básicamente decidieron que se querían unir. Entonces se hizo The Children's March, básicamente una marcha, una protesta de niños. Y ahí realmente fue algo que mostró, porque tenían ahí la policía que estaba básicamente arrestando a niños, y fue algo ya que todo el país no podía más ignorar. Entonces esa campaña en Birmingham creó básicamente un crisis en toda la nación porque estaban todos los medios ahí, y en los próximos 3 meses lo que lograron es 20,000 personas por todo el país participando en acciones parecidas, básicamente copiando cosas que estaban haciendo en Birmingham en otras partes del país, simplemente inspirados por lo que estaban viendo, y copiaron esas acciones. Habían personas de todas partes del país que estaban donando dinero para pagar fianzas. Al final, Bull Connor, el jefe de policía, tuvo que renunciar como director. Y ellos en Birmingham, lo interesante era que en Birmingham lograron básicamente se cerraron por una semana, se cerraron los negocios porque había tanto quilombo que se tuvieron que cerrar los negocios. Y los líderes, los dueños de los negocios entraron en negociaciones con los líderes del movimiento en Birmingham para básicamente desegregar sus negocios, para ponerse de acuerdo en también emplear a afroamericanos. Lo interesante era que muchos en Birmingham decían que lo que ellos al final ganaron era como muy poco comparado a todo ese trabajo, todo ese sacrificio. Muchos decían a los pastores que eran parte del Southern Christian Leadership Conference, del grupo de Martin Luther King, que estaban como traicionando el movimiento por no demandar más. Pero lo que tenían muy claro
en la campaña de Birmingham, que el propósito realmente tenía mucho menos que ver con simplemente lo que se estaba luchando en Birmingham. O sea, no tenía tanto que ver con desegregar esos negocios en la ciudad de Birmingham, pero tenía que ver con crear un crisis en todo el país, inspirar, impulsar más personas a tomar acción, porque ellos sabían que si lograran hacer esto, entonces no sería solo de cambiar cosas en una ciudad, pero que podrían cambiar todo el clima político en todo el país. Entonces, aunque en Birmingham lo que ganaron era muy poquito, hasta muchos decían que estaban traicionando el movimiento, pero dentro de unos pocos meses se aprobó una ley federal que es básicamente una de las o la ley más importante que ganaron en el movimiento de derechos civiles, que fue el Civil Rights Act of 1964. Entonces, sí, todas estas cosas no pasaron por accidente, es algo que planearon y realmente pensaron ellos cómo es que podemos nosotros lograr a crear un crisis que ya no se puede ignorar, porque lo que está pasando es lo que pasaba de día a día era básicamente era el racismo de lo que estaba viviendo la gente en el sur, que estaban matando a gente, amenazando, había represión tremenda, un racismo tremenda de día a día. Eso era como una violencia constante, pero era algo que la mayoría de la población lo estaba ignorando, y también muchos dentro de la comunidad obviamente no estaban afroamericana en el sur, obviamente no estaban de acuerdo, pero tampoco estaban no se estaban uniendo al movimiento para luchar en contra. Entonces lo que querían ellos era crear una campaña que podría cambiar la forma de pensar del pueblo americano y también impulsarle a la gente que ya eran simpatizantes, a personas dentro de la comunidad afroamericana y también aliados de participar en el movimiento. Entonces, ¿cómo se hace todo esto? Entonces, básicamente esto es aquí lo que decimos en inglés, the cycle of momentum. Básicamente es el ciclo de, ni sé cómo traducir momentum. Si alguien tiene una idea, me avisan. Alguien dice, algunos dicen ímpetu. ¿Momento se entiende? ¿El ciclo de momento? Ya. Yeah. Ok, súper. Entonces, sí, la idea es básicamente que uno hace acciones no violentas directas para escalar. Esos pueden... Momentum. Sí. Momentum funciona. Momentum, no momento. El ciclo de momentum. Entonces, sí, uno empieza básicamente haciendo acciones para escalar, y toda la próxima presentación que se va a hacer, el entrenamiento, tiene que ver con qué tipo de acciones puedes hacer para como escalar y crear crisis. Pero pueden ser acciones no violentas directas, como pueden ser desobediencias civiles con pocas personas, o puede ser marchas masivas, puede ser boicots, puede ser muchas cosas distintas, pero que básicamente el enfoque es de tratar de llamar la atención del público, ¿no? Y una vez que uno hace acciones, tiene que absorber esa gente. Entonces, necesitas asegurarse que cuando haces acciones consigues los números de teléfonos de todos los que están mirando, que tengan una forma de meterse en tu página de Facebook, que tienen quizás un número que pueden textear, que es cuando están viendo tu acción para unirse a tu lista, o que si nomás están mirando la acción, tienes que asegurar que les estás realmente invitando de una forma a tu organización. Entonces, básicamente usas esa escalación para absorber más gente y crecer tu organización.
lo cual se puede hacer a través de entrenamientos y eso. De ahí, cuando crece más tu organización, entonces lo que haces es otras acciones que pueden llamar más la atención del público. Entonces, lo que uno está tratando de hacer constantemente es activar al público en general. Entonces, cada parte de este ciclo, hay toda una presentación de cómo se hace, pero lo que nosotros nos estamos enfocando ahora es en la parte de activando el apoyo del público. Sí, solo que queremos participación activa. Ok, aquí está la misma cosa. Ok. Y algunos de ustedes quizás que han participado en el entrenamiento de iniciación de cosecha han escuchado esto, pero básicamente hay una socióloga que se llama Erica Chenoweth, que estudió más de 300 movimientos sociales en la historia, y ella lo que hizo era estudió revoluciones, más que nada estudió movimientos que estaban tratando de crear un cambio de quitar un dictador, básicamente, o quitar un gobierno. Y también estudió movimientos que estaban luchando para cambios grandes sociales. Estudió movimientos violentos y movimientos no violentos, los dos. Y lo que encontró era que en todo movimiento, la cosa más importante para ver si si básicamente lograron sus metas o no, era cuál era el porcentaje del público que estaba activamente participando en el movimiento. Entonces, lo que encontró es, con tal que 3.5% de la población estaba de alguna forma participando en el movimiento, no hay ningún movimiento de esos 300 que perdió. O sea, hay algunos movimientos que tenían menos de ese 3.5%, tenían quizás 1% de la población que estaba de alguna forma participando en el movimiento, pero encontró que no hay ningún movimiento que perdió con tal que tuvo ese 3.5%. Lo importante es no solo por un día, pero tiene que ser de una forma como semi-constante, de varios días hasta una semana, básicamente. Sí, pero no hay ningún movimiento que perdió teniendo por lo menos 3.5% de la población activamente participando. Lo cual básicamente significa, es lo que estamos diciendo siempre, que básicamente el poder que tenemos es de decidir si vamos a cooperar o si no vamos a cooperar, pero aún dentro de dictaduras es imposible alguien mantenerse en poder si la gente no está de acuerdo y está activamente mostrando resistiendo. Entonces, y dentro de los Estados Unidos, 3.5% es un poquito más de 11 millones, lo cual para nosotros es un número obviamente muy importante, muy significativo. Sí, entonces necesitamos números masivos, obviamente. Y lo súper clave, esto no lo tenemos en español, pero es el Spectrum of Support. Como este mapita es bien importante, porque básicamente todo lo que nosotros estamos tratando de hacer, porque recuerden que el enfoque no es en cambiar la mente de los políticos, pero el enfoque es cambiar la forma de pensar de la gente. Entonces, si dividimos eso, ¿qué significa exactamente? Lo que tenemos que hacer con los que están en el medio, los que son los neutrales, los tenemos que jalar para que estén a nuestro lado.
o sea, y para que sean simpatizantes del movimiento. Eso no significa que están necesariamente todos ellos, los que eran neutrales, que estén todos ellos en las calles, pero que queremos que más y más, que un % más y más alto de la población, si uno le pregunta en una encuesta, que diga que está a favor del movimiento. So, en nuestra, para cosecha sería lo que queremos. Ahorita hay mucha gente que está como en el medio, como que no le importa mucho el tema de migración. Hay algunos súper racistas que están súper en contra de nosotros, que estarían dentro de la oposición. Y también obviamente hay muchos que están a nuestro lado, la comunidad inmigrante, obviamente, todos los millones de personas que tienen amigos, familia, que sin documentos, y encima hay otros aliados que los que están protestando, que están en contra de Trump, que dicen no ban, no wall y eso. Pero también hay mucha gente que están como en el medio, que realmente como no tienen una posición muy firme, y lo que nosotros necesitamos hacer como movimiento es forzarles a tomar una decisión si están con nosotros o no. Entonces eso es la parte de los neutrales. Luego la parte de los que son los que se simpatizan con nosotros, pero no son activos, son pasivos. Tenemos que nosotros tratar de hacer cosas para inspirarles a tomar acción, para convertirlos en parte del movimiento o básicamente que sean participantes activos en el movimiento. Entonces, es muy importante porque algunas cosas que hace uno, algunas acciones que hace uno es no es para cambiar la opinión del público, pero es para inspirar las personas que ya están con nosotros que tomen acción. Otras acciones que hace uno tiene que ver con tratar de cambiar la forma de pensar del público americano. Y es importante siempre, antes de uno tomar una acción o lanzar una campaña, pensar, ok, qué parte de la población estamos tratando nosotros de activar y de qué forma. Entonces podemos regresar a esto, es complicado pero muy importante. Ok, entonces esto es un ejemplo de una acción de solo una persona que hizo, que activó miles de personas. Entonces no sé si se recuerdan cuando había mucha controversia sobre los símbolos sobre la bandera de Confederacy, no sé cómo se dice Confederate flag en español, pero básicamente como la bandera que representa los estados del sur que lucharon para la esclavitud durante la guerra civil, que es también una bandera que se usa como símbolo racista, ¿no? En muchas partes del sur todavía tienen esa bandera. Y había hace, creo que un año más o menos, quizás 2 años, todo un movimiento para empezar a quitar esos símbolos que representan el racismo, ¿no? Entonces, había todo un debate en el sur, en South Carolina, sobre si deberían tener esa bandera en su Capitolio. Y una mujer que se llama Brie Newsom, en vez de todo ese debate, simplemente tomó una acción y se trepó y quitó la bandera. Y una vez que hizo eso, básicamente eso inspiró a miles de personas tomar acción y empezar a protestar las banderas y los símbolos de la Confederación dentro de sus ciudades. Entonces, aquí está en español, perdón. Entonces, básicamente, sí, participación activa en el movimiento puede tomar distintas formas.
pero lo que se necesita son acciones públicas que sean visibles y constantes, y queremos que cuanto más personas participen en esas acciones posible. Entonces pueden ser protesta, puede ser la no cooperación, uno puede apoyar un movimiento participando, por ejemplo, en un boicot, uno puede ser participante activa en el movimiento usando el voto, con tal que sea de una forma organizada, donando dinero, empezando nuevos grupos. Por ejemplo, si Cosecha logra realmente crear como una buena polarización para protección permanente respecto de dignidad para los 11 millones y se crece el movimiento, eso significa también que otros grupos van a formar que no son parte de Cosecha, pero con tal que hay más grupos que están formando, más gente que está participando en el movimiento, significa que estamos ganando. Entonces, por lo general para los movimientos, cuanto más grupos se están formando, mejor, porque significa que hay actividad y que hay más y más personas que se están involucrando. Como por ejemplo en el 2010, en el movimiento durante el Dream Movement, habían círculos de jóvenes estudiantes que estaban formando por todas partes, porque el movimiento estaba haciendo un muy buen trabajo de activar a jóvenes indocumentados, los Dreamers. Entonces, sí. Eso es la participación activa del público en el movimiento. Después hay la otra parte importante, que es el apoyo pasivo del público en general. Esto tiene que ver con tratar de mover la gente de neutral a que estén a favor de tu lucha, de tu tema, lo que sea, ¿no? Tu movimiento. Y básicamente sabes que uno está cambiando, que el movimiento de uno está ganando cuando ves que la opinión del público está cambiando. Y eso uno lo puede ver a través de las encuestas que se hace, pero también cómo están los medios de comunicación, cómo están hablando de tu tema. Entonces, lo que hemos visto en el tema de inmigración a través de los últimos 20 años es que ha cambiado mucho la forma como los medios de comunicación hablan sobre el tema. Entonces, lo que vimos, creo que por unos años desde el 2010 se contaba bien fuerte el Dream Movement de los jóvenes estudiantes, se veía más y más cosas a favor de los inmigrantes en los medios. Y seguía en 2013, 2014, cuando también se estaba como la campaña de Ni Una Más Deportación, más y más cosas en general en los medios a favor. Lo que hemos visto con Trump es que Trump está polarizando mucha gente en contra de los inmigrantes, entonces muchos que eran en algún momento neutrales, que no le importaba mucho el tema de inmigración, ahora porque Trump está hablando de su muro y lo está usando el tema de inmigración como un símbolo, está como jalando más personas al otro lado, en contra de nosotros. Y el rol de nosotros básicamente es esa pelea para la opinión del público, que lo vemos reflejado en cómo los medios de comunicación están hablando de nosotros. Que por eso es tan importante que tanto están usando la palabra ilegal, porque eso es una reflexión realmente de cómo los medios de comunicación están cubriendo el tema de migración. Y también se ve en los medios sociales, cómo la gente en los medios sociales está hablando sobre el tema de migración, también refleja cuál es la opinión del público. Ok. Ok. Sigo y después voy a hacer una pausa para preguntas. Entonces, lo que vemos aquí hay como se ve como la opinión del público acerca del racismo y discriminación contra los afroamericanos. Y lo que vemos es que si ves aquí, básicamente del año 2009 hasta el año 2013-2014, no hubo mucho cambio, o sea,
la pregunta aquí es por ciento del país que dice que tenemos más trabajo en asegurar que afroamericanos tengan los mismos derechos que gente anglo, gente blanca. Y lo que vemos es que básicamente del 2009 al 2013, 2014 no hay mucho cambio. Y desde el 2014 hasta el 2016 y sigue creciendo, hubo un cambio muy grande de más personas viendo el racismo en el país y diciendo que tenemos que cambiar las cosas porque hay mucho racismo. Bueno, ¿qué es lo que pasó en esos años, 2014? ¿Quién sabe? Porque hay un cambio. So Black Lives Matter happened. El movimiento de Black Lives Matter y el asesinato de varios afroamericanos jóvenes como Trayvon Martin. Sí, gracias Beto. Sí, entonces no es que recién en el 2014 empezó que la policía estaba matando a gente afroamericana, o sea, eso por décadas, por siglos está pasando, pero nació el movimiento Black Lives Matter para realmente mostrar al país lo que estaba pasando y ellos lograron en esos años completamente cambiar la forma de pensar del público. No de todo, obviamente, ganó Trump, pero lograron mucha gente que estaban como más neutral, se convirtieron en simpatizantes de la causa. Entonces, nomás para resumir, lo que tenemos que hacer en cualquier movimiento social y en cosecha es conseguir 3.5% de la población participando activamente en el movimiento y que más de 50% del público esté a favor de nuestra demanda. O sea, no es nada fácil hacerlo, 3.5% es mucho, pero lo que a mí me inspira es viendo que con esos números es imposible perder. Y que sea quien sea el presidente, esté quien esté en el Congreso, que con esos números cualquier tipo de movimiento puede ganar. Entonces, en ese sentido, realmente está dentro de nuestro poder, pero es cosa del arte y la ciencia, como movimiento de nosotros convencerles a los que están en el medio que presten atención y también jalar la gente que ya son simpatizantes, los que ya están a nuestro lado, de inspirarles a tomar acción. Ok, voy a hacer una pausa para ver quién tiene preguntas. Beto o Serena, como son ustedes. ¿Hay preguntas? ¿O está todo claro? ¿Nada de preguntas? No, sigo revisando mis notas a ver si encuentro algo que preguntar. Ok, bueno, ¿sigo o quieres tomar un poco más tiempo? Y por mí sigue. Ok, bueno, como es entrenamiento personalizado, seguimos entonces. Me va a salir muy caro. Ok, entonces, bueno, ¿cómo hacemos eso? No es nada fácil. Entonces, la palabra en inglés que usamos es polarization, lo cual se dice, no sé, se puede decir polarización en español. No sé si hay una mejor palabra, Beto, si me ayudas, pero así es la palabra que hemos estado usando. Yeah, Pero básicamente,
Se ¿Ya? necesita mandarlo a los dos polos, dividirlo a los extremos. Sí, sí, Polarización ok. está bien, ya. Entonces, sí, es un poco cuando uno escucha la palabra quizás es eh, como medio raro el concepto porque uno piensa, mejor que estemos todos de acuerdo, ¿no? No queremos estar polarizados. Pero resulta que para los movimientos sociales es la cosa clave que tenemos que estar haciendo, porque lo peor para los movimientos es tener, por lo general, tenemos los millones que están en el medio, que quizás podrían estar a nuestro favor, pero porque no están prestando atención, porque no les importa mucho, porque no ven lo que está pasando, porque en caso de nosotros, de repente, las millones de personas que no estarían de acuerdo si supieran que ahí se está separando mamás o papás y que los niños se quedan sin padres, eh, pero simplemente no saben qué está pasando. Quizás que millones de personas en este país estaría en contra en saber cuáles son todos los abusos laborales que enfrentan los inmigrantes que día a día cosechan su comida y trabajan en los restaurantes que cocinan su comida, que limpian sus casas, pero simplemente no saben, no lo ven y no les importa. Y lo que nosotros tenemos que hacer como un movimiento es forzarle a la gente básicamente preguntarle a la gente si están a nuestro lado, si están con nosotros o no, si se conformen con la forma que están las cosas ahora o si están en favor de un mundo mejor. Y esa es la pregunta que constantemente tienen que estar preguntando los movimientos para que la gente realmente enfrente eso. Y es por eso todas las acciones que se hacen es para mostrar esa crisis y tratar de mostrar bien claro los dos lados, que quienes están en el lado de más justicia, más dignidad, eh, 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 y sí, más derechos, y quienes los que están al lado de violencia, represión, racismo y todo eso. Entonces, vamos a hablar, esto sigue, vamos a hablar sobre unos ejemplos de movimientos que han logrado realmente cambiar la forma de pensar del público dentro de los últimos años. Por ejemplo, si ves, aquí está el mismo, ese abanico que tenemos, que básicamente nos dice cuál es nuestro trabajo en polarizar el público. Y si vemos aquí, es básicamente usando los datos sobre cuál era la opinión público en el año 96. Si uno hacía encuestas sobre si la gente está de acuerdo con gay marriage, que se pueden casar gente de la comunidad gay. Y como ves, un gran porcentaje, una gran mayoría del país en el año 96 estaba completamente 100% en contra de gay marriage. Y habían un porcentaje de neutrales y también obviamente como un porcentaje pequeño de personas que estaban activamente luchando a favor como parte del LGBTQ movement, y algunos simpatizantes básicamente, pero la gran mayoría en el año 96 estaban en contra. Y en el 2004, por todo el país, en como 13 estados, fueron aprobados básicamente propuestas, no leyes, pero como iniciativas, ¿cómo se dice? Plebiscitos, básicamente como limitando
el derecho para los gays poder casarse. Y lo que vimos estos son otros puntos importantes, en 2011 fue cuando por primera vez vimos que 50% de la población estaba a favor. En el 2000, en el 2004 también solo 2 senadores en el Senado estaban a favor de gay marriage. Y básicamente lo que muchos de los grupos pro LGBTQ lanzaron una campaña básicamente para ir de estado a estado luchando por gay marriage. Entonces, en más de 12 estados, dentro de 2 años, más de 12 estados legalizaron gay marriage. Y más del 50% por primera vez estaba a favor. En el 2012 Biden dijo que estaba a favor y luego salió Obama diciendo que estaba a favor. Y lo que es importante tomar en cuenta es que no era tanto por la presión directa a Biden o a Obama que ellos cambiaron de posición, era realmente porque el movimiento logró cambiar la forma de pensar del público y eran los políticos que básicamente seguían la opinión del público. Y en el 2013 fue que en las cortes quitaron DOMA, que era una ley federal en contra gay marriage. Entonces también eran los políticos y también las cortes que siguen la opinión del público, no al revés. Y ahora estamos en el 2017, que si haces encuestas, una gran mayoría de la gente está a favor de gay marriage. Ya no es algo que, algunos locos siguen con su posición, pero por lo general es algo que todos están a favor. Entonces hemos visto que en muy poco tiempo completamente transformó la opinión del público, y eso se logró a través, no solo eran campañas a nivel estatal, pero esas campañas tenían mucho que ver con cambiar la forma de pensar del público. Habían actrices que salieron a favor, y se usó como mucho se usó mucho la cultura, ¿no? Y como instituciones culturales para empezar a ganar más y más apoyo. Sí, lo interesante creo que, no sé si se recuerdan cuando se frenó DAPA en las cortes. Entonces, sí, básicamente en el año 2013, 2014 había toda esa lucha para la reforma migratoria, y luego nosotros como movimiento decidimos que ya no se iba a ganar nada en el Congreso, entonces empezamos con la campaña de Ni Una Más, que muchos participaron de una forma muy descentralizada en la campaña de Ni Una Más deportación. Y al final Obama expandió DACA a los papás también, pero luego se paró en las cortes. Y creo que para mí eso fue una indicación porque lo que yo me recuerdo, no sé cómo lo recuerdas, Beto, o los demás que estén en la llamada, pero lo que yo me recuerdo era como había un grupo que seguía empujando en las cortes mientras todo ese proceso, pero como realmente que el movimiento como que se cayó en ese momento, no sabíamos como movimiento cómo avanzar, y mi análisis de lo que pasó era que teníamos como suficiente poder para ponerle presión a Obama, usando el hecho que Obama realmente no quería que los demócratas pierden el voto latino,
y usando ese poder, pero no era, realmente no teníamos el apoyo suficiente del público. Entonces, y las cortes por lo general siguen la opinión del público, no se van a arriesgar más de lo que piensa la mayoría del público. Entonces, por eso dijeron que DACA sí era constitucional, pero cuando con DAPA lo frenaron. Y mi perspectiva es que es porque el movimiento no se enfocó lo suficiente o todavía no ha logrado realmente cambiar la forma de pensar del público, y por eso frente a las cortes como no había mucho que se podía hacer. I don't know, una forma de verlo. No sé si otros estén de acuerdo. Ya no sé. ¿Qué opinas? Yo también a veces pienso en la mano negra, en toda la corrupción arriba, atrás del poder también estoy pensando en el movimiento de los nacionalistas blancos, con los supremacistas blancos y el apoyo de empresarios, de gente de mucho dinero, que al lado del Tea Party han estado construyendo una, un discurso antiinmigrante bien efectivo, pero además utilizando los aparatos del Estado y utilizando aparte, bueno, este último año, ¿no? Con Trump. Pero en los años anteriores también tenían más injerencia en el gobierno por el medio del lobby, del lobby y el poder empresarial, y además que son gente que los políticos y los dueños de los negocios y la gente de poder que comen en el mismo restaurante, los hijos van a la misma escuela y nosotros, aparte, como estabas mencionando, venimos de un periodo de desgaste, de mucho trabajo y también con necesidades personales, ¿no? Cada organización se volteó hacia sus campañas locales y sí, estoy de acuerdo totalmente contigo. El movimiento no estaba en su momento álgido y también había habido algunas rupturas en algunas organizaciones a nivel nacional y algunos desacuerdos, me imagino, de forma y de fondo, ¿no? En el movimiento. Sí, definitivamente. ¿Qué querías decir? Que definitivamente no tengo una respuesta así clara de lo que pasó, pero, o sea, creo que aprendí más o entendí un poquito más de claridad con tu comentario, ¿no? Sí, siempre hay muchos factores. Y, a ver, hay un poco de eco. Me pongo aquí en mute. Ok, mejor así. Sí, siempre hay distintos factores y definitivamente de lo que dices, Beto, creo que nosotros hay cierta desventaja en el sentido que los que tienen más poder y dinero e interés personal como hay el tema de los centros de detención, obviamente que tienen interés personal y también financiero en que la gente sigue sin estatus para poder detenerles, para llenar las cárceles y todo eso. Y ellos también pueden influenciar los medios. Por ejemplo, Trump tiene como una gran plataforma. Entonces, eso creo que es algo siempre que tenemos que estar luchando en contra, pero también por el otro lado lo que tenemos nosotros es, creo que si cuando podemos realmente mostrar la realidad de lo que está pasando y lo hacemos de una forma efectiva que la gente se da cuenta, entonces, bueno, mi esperanza que tengo es que muchos estén a favor de nosotros viendo eso, y es solo cosa de nosotros
ser creativos y bueno, también toma coraje y trabajo y sudor y todo eso, pero para poder realmente mostrar lo que está pasando y empezar a cambiar la forma de pensar de la gente. Entonces, sí, eso ya lo dije básicamente, pero que los que están en el medio o los que no le importa mucho el tema, tienen que decidir que están con nosotros y que es lo único correcto y moral es ellos estar a nuestro lado. Y es algo que mirando el movimiento de derechos civiles, la campaña en Birmingham logró, hay historias de gente que mirando los que estaban haciendo los chiquitos en el Children's March, chicos de 11 años que estaban marchando, enfrentando con policía racista en el sur, básicamente gente normal, común y corriente que decidieron, mirando eso en la tele, que ya no podían quedarse sentados en casa no haciendo nada y decidieron como comprarse un boleto para un bus irse a Birmingham para apoyar el movimiento. Y son esas historias, ¿no? Que muestra que es el poder que tenemos nosotros para inspirar la gente a cambiar sus formas de pensar y también tomar acción. Ok. A ver. Oh, ya no está. Ok. Ups. Ok. Una cosa importante saber, tener bien claro, es que mientras estamos tratando de jalar el público que estén con nosotros, hay algo que siempre pasa, que es que la oposición también se pone más fuerte. Y eso es algo muy natural que ocurre. Una cosa que se dio, por ejemplo, después de las megamarchas del 2006, básicamente inmediatamente después de las megamarchas, es que empezaron los Minutemen. No sé si te recuerdas se recuerdan los que llegaron, esos super racistas que se pusieron en la frontera en campamentos, no sé qué, diciendo que como no había nadie no había un muro ni nada protegiendo la frontera, que ellos mismos como ciudadanos iban a ponerse ahí para disparar a gente que venía de México. Y eso fue, y ese movimiento, como, bueno, movimientos no son malos, pero de su forma es movimiento. Pero los Minutemen básicamente eran grupos que empezaron y se empezaron a crecer en Texas, en Arizona, en Nueva México. Se veía gente que llegaba de no sé dónde, de Minnesota, de cualquier estado para estar ahí cuidando la frontera, según ellos. Y eso fue en reacción realmente a las megamarchas masivas del 2006 y que la política de inmigración estaba cambiando en este país. Eso es algo muy típico que pasa. También se vio con el movimiento de Black Lives Matter, que lo que estamos viendo ahora es que los racistas, los supremacistas blancos, muchos de esos grupos se están poniendo más fuertes, y es algo natural que pasa, que la oposición se pone más fuerte. Lo clave es que el movimiento tiene que crecer y tenemos que jalar más personas que la oposición. Por el otro lado, y es algo también que pasó durante el movimiento de derechos civiles, que estaba creciendo el movimiento y también se estaban más activando la oposición. De hecho, muchos de esas los Confederate flags y las estatuas se pusieron en los años 60 como una forma de la gente racista que estaba en contra del movimiento de derechos civiles, era como su forma de resistir por su parte, ¿no?
Entonces, es algo natural que ocurre, y lo que tenemos que tratar de hacer, aunque también requiere altos niveles de riesgo y sacrificio, es tratar de, cuando crece esa oposición, que algunas veces viene de forma de represión del Estado, otras veces viene de forma de simplemente acciones violentas y racistas de la oposición, es mostrarlo y mostrar el público, la gente que está neutral, que están en el medio, qué tan locos son ellos. Y hay una forma que es lo que muchos movimientos han hecho, es usar esos movimientos, usar esos momentos cuando está creciendo la oposición para ponerse aún más fuerte. No sé si me hago entender. Ok, entonces, dos ejemplos de cosecha. Entonces, el año pasado, cuando ganó Trump, como unos cuantos días después de que ganó Trump, vimos que habían estudiantes en Arizona y en algunas partes que estaban haciendo walkouts, que estaban haciendo huelgas estudiantiles. Y nosotros, me recuerdo, estábamos ahí y nos dimos cuenta que habían muchos estudiantes que querían hacer algo, también estudiantes de la secundaria, pero también estudiantes de la universidad que querían hacer algo. Y de ahí básicamente tuvimos, y también mirando lo que ya estaban haciendo los estudiantes sin ningún movimiento impulsando, organizándolo, estaban ya haciendo huelgas estudiantiles en esos primeros días. Entonces nosotros lo que hicimos es convocamos una llamada, primero contactando estudiantes a través de como relaciones personales que teníamos, amigos, y luego se hizo un evento en Facebook, más y más estudiantes empezaron a compartir ese evento, hicimos una llamada, había como más de 80 personas en la llamada, tanto así que el Zoom, no, como había un límite de cuántos pueden meterse en el Zoom, así que teníamos que hacer otra llamada después de la inicial, todo con estudiantes que querían saber qué es lo que podían hacer. Entonces nosotros proponíamos la idea de hacer una huelga estudiantil, básicamente walkout, en un día con todas las escuelas. Entonces creo que pusimos, no sé si era el martes o el miércoles, la semana después de que ganó Trump. Y con esta demanda de un campus santuario, lo cual al final tuvimos como algunos voluntarios estudiantes de ley que hicieron una investigación de qué es lo que podrían hacer las escuelas realmente para proteger a sus trabajadores indocumentados y sus estudiantes indocumentados. Pero la verdad que mucho de lo que, como esa demanda de Sanctuary Campus, de un campus santuario, era realmente muy simbólico, y se trataba más que nada con pedir algo para los estudiantes, tener algo que pedirle a la escuela, pero realmente para los estudiantes tener una forma de mostrar que estaban en contra de Trump, que estaban a favor de estudiantes indocumentados, que estaban a favor de los 11 millones, a favor de estudiantes musulmanes, y todos que estaban básicamente en contra de todo el racismo de la campaña de Trump. Para nosotros era bien claro que el propósito de Sanctuary Campus menos tenía que ver con cuáles eran las pólizas muy simbólicas que podrían aprobar las administraciones de las universidades, y mucho más tenía que ver con tratar de polarizar el país. Entonces, crear participantes activos, participación activa de la gente que estaba enojada pero quería hacer algo,
no sabía qué hacer, y también de polarizar el público, entonces que más gente que estén neutrales, que estén a favor de nosotros. Y lo que salió era aquí un mapa de todas las escuelas. Hicimos como un toolkit, básicamente como un documento en Google que compartimos con todas las escuelas, que tenía como un comunicado de prensa, que tenía como una lista de demandas para la escuela, que tenían todos los roles que uno necesita para hacer un walkout, que tenía como herramientas para cómo hacer todo lo que necesita hacer uno para publicarlo en los medios sociales. Todo eso tenía. Y hacíamos llamadas para coordinarlo. Y cada estudiante recibió también como el apoyo de un coach, de alguien que les podría ayudar en cualquier pregunta que tenían, en cualquier cualquier como duda o consulta que tenía. Y lo que salió eran huelgas estudiantiles por todo el país, en más de 180 escuelas y universidades, y era una forma que logramos para crear, como activar a muchísimos estudiantes. Y básicamente antes de eso nadie conocía Cosecha, entonces también creó una visibilidad muy grande para Cosecha, y mucha de esa gente que participaron en Sanctuary Campus después se volvieron parte de Cosecha. Entonces, eso es un ejemplo. Aquí otro ejemplo de que esto era menos de tratar de crear apoyo, de tratar de crear participación activa, pero era más de tratar de mover la gente de neutral o los que están en el medio, moverles a favor de nosotros. Se hizo una desobediencia civil frente a la Torre Trump el día que Trump quitó DACA, y era porque nosotros queríamos básicamente mostrar la resistencia de jóvenes indocumentados, y mostrar también como el contraste de los jóvenes con mucho coraje y mucha valentía, las acciones que estaban haciendo, el riesgo que estaban tomando en hacerse arrestar, en particular teniendo DACA, y realmente también mostrar la represión del Estado, y mostrar como crear una dinámica de como al lado de quién estás con la comunidad migrante, o estás con Trump y Jeff Sessions y los racistas, ¿no? Y logramos realmente en ese día, porque por el hecho de cuando lo hicimos, era mucho el mensaje de nosotros y de los que, en particular, los que se estaban haciendo arrestar, es lo que se escuchó en muchos de los medios de comunicación ese día. Y también, bueno, lo que se vio en los últimos cuantos meses eran muchísimas más desobediencias civiles. Creo que se ha visto en pocos meses, no solo Cosecha, pero United We Dream y distintos grupos han hecho más desobediencias civiles, creo que en los últimos meses, que se ha visto mucho tiempo en el movimiento pro-inmigrante. Entonces, pero eso menos tenía que ver con activar, bueno, tenía que ver con inspirar a la comunidad inmigrante a tomar acción en este momento de urgencia, y también de polarizar el público, de cambiar la forma de pensar de la gente que están neutrales, para que prestan atención y vean el crisis de lo que está pasando en nuestra comunidad. Entonces, sí, eso es básicamente la parte que hablamos. Solo hablamos sobre una parte del momentum cycle. Sigue cómo escalar y cómo absorber una vez que haces acciones, cómo asegurar que esa gente que ve lo que está haciendo forma parte de tu organización, cuáles son las herramientas para asegurar que consigues sus números de teléfonos y sus nombres, pero también que
qué es lo que puedes hacer para que participen ellos. Pero lo que quería también resumir, creo que para cosecha, importante es que hay lo que vamos a tener que hacer para poder llegar a la huelga, ¿no? que es nuestra meta, ese 3.5%, es nosotros estar constantemente al nivel nacional, al nivel local, con acciones coordinadas, con campañas locales, pero estar constantemente escalando y polarizando. Y cuanto más escalamos, cuanto más polarizamos, más abre la posibilidad más vamos a inspirar a más personas tomar acción, a más personas usar su poder de no cooperación y a más personas volverse participantes activos en el movimiento, y empezamos a cambiar la forma de pensar de la gente que está en el medio en este país, que no está prestando atención, que no les importa mucho el tema de migración. Y es básicamente el rol de nosotros, y hay las 4 etapas de cosecha, pero básicamente en cada etapa lo que tenemos que estar constantemente haciendo es, tenemos que entender estas herramientas y en cada acción que hacemos estar pensando cómo esto va a ayudar en polarizar. ¿Cuál es volviendo ¿dónde está? Al abanico? Porque nuestra meta es siempre llegar a la atención del público. Entonces, la pregunta es, ¿a quién estamos tratando de alcanzar con esta acción? ¿Son gente americanos, común y corrientes, anglos? Es una acción que está dirigida más que nada a la comunidad inmigrante, es una acción que está dirigida a quizás jóvenes indocumentados, a tepecianos o a quizás familias a la comunidad latina o comunidad inmigrante en general que tienen familiares que son indocumentados. ¿Cuál es la parte del público que estamos tratando de alcanzar y qué es lo que queremos que hagan ellos? Y eso es lo que tenemos que estar constantemente pensando, y eso es la forma como podemos abrir la posibilidad de hacer boicots y huelgas masivas, porque no es algo que se puede lograr de un día al otro, es algo que tenemos que crear esta posibilidad aprovechando básicamente de los momentos que vienen, de lo que está pasando cuando Trump hace algo loco o cuando pasa algo en una localidad. Cuando pasa algo en Homestead, cuando pasa algo en Georgia, que la gente esté prestando atención, la pregunta es siempre cómo vamos a hacer una acción para que la gente haga algo, ¿no? Y tome acción, y para que la gente lo vea. Eso es una cosa, es respondiendo a cosas externas que están pasando, y la otra cosa es pensando cómo podemos hacer campañas que sí pueden tener la meta de ganar algo al nivel local, porque eso es importante, pero que no solo tienen que ver con ganar algo al nivel local, que también tengan que ver con cambiar la forma de pensar del público, con polarizar. Porque como vimos en la campaña de Birmingham, es algo que era una campaña en una ciudad, en un estado de los Estados Unidos, pero con esa campaña usando las tácticas y la escalación, que vamos a hablar un poco más sobre esas tácticas la semana que viene, pero usando esas tácticas, es que ellos lograron cambiar la forma de pensar de todo el país, y a través de esa campaña local en Birmingham es que se logró un cambio en la ley federal. Entonces es constantemente la meta de nosotros ver cómo podemos no solo pensar en lo que estamos tratando de ganar en nuestra campaña local, pero mirando más allá de eso, cómo estamos polarizando al público y cómo estamos creando más participantes activos en el movimiento. Entonces, eso fue. Y en la próximo entrenamiento vamos a hablar sobre escalación, sobre cómo se hace acciones y también cosas que no sea siempre desobediencia civil, pero cómo hacemos acciones que pueden
eh, escalar, porque eso es lo que crea más apoyo del público. Al final, la parte al final, que es quizás la parte más importante, es cómo aseguramos que podemos absorber la gente que están viendo lo que estamos haciendo, cómo podemos absorberles en nuestro movimiento para que se unen a nuestros grupos, para que la organización también se ponga más fuerte, porque así es que podemos lograr hacer cosas más y más grandes, y no solo hacerlo por un día, pero poder sostenerlo. Ok, con eso termino. ¿Hay preguntas? O si no hay preguntas, quizás simplemente qué es lo que estás pensando, qué opinas de todo esto. Estoy pensando en Athens y cómo se va reflejando esto aquí en la comunidad. El miércoles pasado hubo una redada en Winder. Como sabes, las detenciones en Georgia han crecido el 80% en el año pasado. Entonces es nuestra realidad y nuestra organización Dignidad Inmigrante. Como herramienta hemos trabajado a Know Your Rights Workshops como una forma de defendernos y también es una herramienta de organización, ¿no? Pero y bueno, hemos utilizado diferentes modelos como los comités de defensa del barrio y pero bueno, estaba pensando así rapiditamente, ¿no? Porque es demasiada información. ¿Cuáles son las herramientas de aquí que estamos utilizando y cuáles no? Y cuándo hemos utilizado conscientemente estas herramientas bajo el contexto del que estás hablando, ¿no? El trabajo que yo realizo o que hemos venido realizando es sobre transformación social y a diferencia del movimiento, de los movimientos de cambio social masivo, es una idea más ideológica y de cambio con la comunidad, ¿no? La idea de pensar en la opresión y del sujeto que es objeto de la opresión y crear estos espacios de cambio para poder tener una transformación. Y esa transformación crea otro espacio para otros oprimidos para que se transformen, ¿no? Y esto se convierte en una bola de nieve que va transformando a otros oprimidos y solo en la medida en que el oprimido llega a realizar, a liberarse, entonces solo en esa medida la sociedad misma, el opresor, puede también encontrar un espacio de liberación, ¿no? Es una teoría diferente que tampoco no la aplicamos al 100%, sino que es parte de la forma en que hemos estado trabajando en dignidad inmigrante, no como una teoría como la mencionas ahorita, pero, por ejemplo, el miércoles hay una redada. Hablamos sobre la redada el miércoles en la noche y ahí tomamos acción. Entonces, desde el miércoles en la noche y el jueves empezamos a contactar a la gente de Winder para encontrar un espacio para hacer un evento, para decidir, primero decidimos qué vamos a hacer y decidimos que lo más importante es hacer un foro comunitario. Y a la par que estamos buscando el espacio y que estamos poniendo la información para reunirnos el sábado, el domingo, estamos viendo quién va a construir la agenda, qué es lo que va a haber dentro de la agenda, quién va a participar en el entrenamiento, en el foro. Y bueno, o sea, hay una combinación de
de elementos de cosecha y de dignidad inmigrante. So, es un foro comunitario donde utilizamos las herramientas de cosecha que es estas mismas, ¿no? De absorción. Y entonces nos preparamos para tomar una lista de la gente que asista al evento. Y también utilizamos las herramientas de cosecha y entrenamos a los entrenadores, entrenamos a los presentadores y tomamos de dignidad inmigrante el Know Your Rights Workshop que está practicado, que ya es una base que se ha estado haciendo con la comunidad. Y hoy fuimos al evento y descubrimos que estaba lloviendo. Por desgracia era la hora que era la misa en la iglesia católica y solamente llegan 4 personas. Y uno de ellos es de Athens y es un aliado, una persona ciudadana americana. Y entonces, minutos antes de empezar, nos reunimos y entonces tomamos una decisión de cómo modificar el programa. Y bueno, déjame regresar a esto. Ya, so, ¿cómo puedo? Entonces, ahora los pasos que estamos trabajando tenemos una campaña en Athens contra el sheriff del condado. Y tenemos una serie de eventos que habíamos planeado. Pero ahora tenemos una emergencia y la emergencia también es fuerte porque en Winder no hay ninguna otra organización que esté organizando, valga la redundancia, y hay 2 miembros de Dignidad Inmigrante que viven en Winder. Y la idea es preparar a estos 2 miembros para que empiecen un nuevo capítulo de Dignidad Inmigrante en Athens. Bueno, aquí ya ves 2 de los elementos de los que estabas mencionando, crear nuevos capítulos, nuevos grupos en otros lugares y eso nos va a dar el sentido de que estamos creciendo. En Winder vamos a empezar desde ceros y vamos a construir una base de aliados y vamos a llegar a más gente. Y va a ser interesante Winder porque va a tener los elementos de cosecha ahora. Y bueno, en Athens tenemos una buena base de aliados y tenemos una fuerza organizativa un poquito más fuerte que la que tiene Winder. Pero sí, también va a ser interesante ver cómo puede Athens, esta base de aliados y esta base organizativa, cómo puede ayudar a Winder para poder organizarse. Te iba a comentar algo en cuanto a los estaba pensando en cuanto a los cambios, a los grandes cambios, ¿no? De los que hablábamos. Porque al inicio me dio la impresión de que estabas diciendo de que han surgido de una manera abrupta, pero no, sí, yo creo que estamos de acuerdo en que todos los cambios sí han surgido por movilizaciones masivas, pero además tienen un tiempo de preparación. Hay una serie de sucesos que desatan el movimiento y también hay cierto conocimiento. Y el oprimido o la gente que está sufriendo opresión no es consciente de esta opresión, entonces no es posible el cambio. El movimiento de cambio, por precisamente lo que comentabas, ¿no? Estamos de acuerdo cómo están sucediendo las cosas, y si estamos de acuerdo cómo están sucediendo las cosas, entonces no va a haber cambio. Y es exactamente los que se oponen a nuestro cambio, lo que ellos están trabajando en hacerle creer al oprimido que no es oprimido, que es simplemente una situación normal y natural que sucede, o que no son pobres, que es una situación momentánea, o que
la indocumentalidad de la gente, es cuestión de decisión personal, ¿no? Y que tiene sus consecuencias, pero no que obedece a una construcción social de fronteras y de leyes injustas diseñadas para apoyar un sistema económico, social y político, ¿no? Entonces, cuando la gente empieza a descubrir, cuando la gente empieza a tener conciencia de esta pirámide, de tener conciencia de los factores no solamente sociales, sino históricos, en la medida de eso es como pueden suceder la transformación social y cómo Ujú. pueden darse cambios estructurales profundos, ¿no? Sí. En nuestra sociedad. Y creo también que una parte de lo que dices, sí, o sea, todos estos son procesos muy complejos y creo parte también de lo que pasa es en el proceso de crear, ¿dónde está? Cuando hablamos de crear el apoyo, active support, el apoyo activo de los participantes, también es cosa de crear una identidad política, ¿no? Eso es, y una conciencia política es parte de ese proceso. Y creo que lo que un buen ejemplo dentro de el movimiento pro inmigrante dentro de los últimos 20 años es, o sea, uno puede tener debates sobre cuál debería ser la estrategia del movimiento con DACA, con los 11 millones y cuál fue el efecto de luchar del movimiento enfocarse específicamente en los jóvenes, pero que creo que algo que pasó en el 2010 fue que se creó una identidad política que no existía antes con la idea de los Dreamers, ¿no? Era que jóvenes indocumentados empezaron a identificarse de esa forma que también era como una identidad política, ¿no? Y creo que eso es parte del proceso que ocurre también. Ok. Son las 9, entonces deberíamos estar terminando. Conversación muy interesante, Beto. Pero solo una cosa que quería añadir, que todo lo que estás diciendo que me hace acordar también es que aunque hay como cambios grandes que ocurren en corto tiempo, por lo general los movimientos duran años, décadas para poder llegar a un momento donde realmente se abren las cosas. Y muchas veces hay que intentar mucho y muchas veces hay que fracasar mucho y aprender de esos fracasos antes de que antes de poder realmente hacer las cosas bien. Y siempre hay cosas que están fuera de nuestro control, pero una cosa que aprendiendo de el movimiento de Otpor, de los estudiantes en Serbia, que es como un modelo que miramos mucho porque hacen cosas muy interesantes y los próximos módulos vamos a hablar un poco más sobre ese movimiento y como la teoría que tienen ellos y cómo lo hacen ellos. Pero dice Ivan Marovic, que es uno de los fundadores de ese movimiento de los estudiantes en Serbia, que en general para que porque él va y él hace entrenamientos en distintos países que están como a punto de revolución, ¿no? Y lo que dice es que lo que se da cuenta es que en general uno tiene que, un país un movimiento tiene que intentar tener un momento de manifestaciones enormes de movimiento popular masivo y tienen que ver que el fracaso de eso para empezar a pensar en cómo se puede integrar la estructura de las organizaciones de base junto con los movimientos populares. Pero que es después de ese fracaso, después de que ve como protestas muy grandes, mucha gente en las calles que al final no logran mucho,
o quizás algo, pero no todo lo que querían. Que en esos momentos, si las personas que participaron en eso están dispuestos y tratan de experimentar con nuevas formas de hacer las cosas, es cuando se ve cambios grandes, enormes. Wow. Entonces, porque es en ese momento que se dan cuenta que la protesta y las manifestaciones grandes lo necesitamos, pero tenemos que hacer algo un poco distinto para poder sostenerlo. Y es en ese momento donde ve, ok, este país está ya listo para la revolución. Entonces, pero definitivamente, y creo que uno puede aprender de otros movimientos, pero también uno tiene que intentar mucho y aprender y fracasar para poder y pensar y analizar para poder hacer las cosas. Y creo que lo que se vio en el movimiento de derechos civiles en los años 60 era que en pocos años muchos cambios, pero antes de eso habían décadas de personas luchando, dando todo, dando su vida también en muchos casos, sin ver mucho cambio. Y todo eso es parte del legado, que es lo que da esa oportunidad para cambios grandes, si uno aprende del pasado y todo eso. Pero muy de acuerdo, Beto, que no son procesos fáciles y que duran años. Estás en mute. No te escucho, Beto. Ahora sí. Entonces, todas las veces que estornudé, ¿me escuchaste? Okay. Sí, ya estuve pensando en muchísimas cosas, pero también yo creo que te voy a dejar que tomes un poco de agua, descanses la garganta y voy a estudiar un poquito el movimiento de los estudiantes de Serbia. Y, y y ya después te comento qué vemos. Ok, súper. Por si acaso, el nombre, o puedes preguntarle a Brenda o Phoebe o Carlos por más información. Por si acaso, cuando les buscas por internet, recibieron dinero del CIA, porque obviamente era contra Milosevic, entonces los Estados Unidos tenían interés personal, pero todavía tienen unos modelos excelentes. Pero ningún movimiento es perfecto. Eso pasa hasta en las mejores familias. Bueno, entonces, gracias, Beto. Creo que, bueno, le voy a preguntar a Serena, pero creo que para la próxima voy a hacer de nuevo en inglés y después, luego el siguiente, vamos a hablar sobre la escalación, sobre básicamente cuáles son las tácticas que uno puede hacer para crear crisis público y después al final se habla sobre la absorción. Y también cualquier cosa que si estás mirando, si estás pensando como esto, y otra cosa que después de eso el otro entrenamiento va a ser sobre usando campañas locales y cómo se puede hacer campañas locales que están luchando para ganar algo concreto al nivel local, pero también para crecer el movimiento más allá de lo que se está luchando al nivel local. Eso va a ser otra parte del entrenamiento de la serie. Pero cualquier cosa también que ves como que estás pensando esto realmente nos ayudaría mucho en Athens, pero que sea un poco más teórico, ¿no? Me puedes avisar a mí o a los chicos que están allá para poder integrarlo para que sea, o sea, todo esto es para que lo puedan usar, ¿no? Sí. Yep. Ok, bueno. Nos mantenemos en contacto. Sí, muchas gracias, Beto.
Y los demás, Julieta creo que está ahí, pero no hemos hablado. Adiós. Adiós.